Vamos a leer. Dice, el capítulo número 1 nos dice de la manera siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndote: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios. Quizás Él te tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto sobremanera? Y le dijeron: porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Vamos a orar esta tarde. Si es eso te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, acá en esta lección sumamente conocida por cada uno de nosotros, vemos cómo el Señor le había dado una misión a Jonás, a este profeta. Usted conoce esta historia. Esta es una historia que se nos mencionaba en la escuela bíblica. Usted conoce cómo el Señor envía a una misión a un pueblo sumergido en la maldad como era Nínive. Y como al Señor siempre le gusta, o siempre tiene esa característica de querer usar a los hombres para poder llevar su mensaje, vemos, porque de todos es entendido que el Señor pudiera hacerlo a través de los vientos, pudiera hacerlo a través de las piedras, que las piedras nos hablaran, decía en su palabra. Pudiera hacerla a través con los perros, con las vacas, con los seres vivientes. Habrían muchas formas
para que el Señor pudiera llevar su palabra. Pero siempre el propósito de Dios siempre ha sido el utilizar a los seres humanos para llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de fortaleza. Y esa es la razón por la cual hay tantos pastores, tantas iglesias difundiendo el evangelio del Señor. Ahora, pero encontramos acá que Jonás no tenía esta claridad. Y esta falta de claridad en lo que el Señor quiere hacer a través de la vida de los seres humanos lleva a Jonás a entrar en rebeldía, a oponerse. El ser humano siempre se ha caracterizado por ir en contra de lo de Dios. Para todos es conocido lo difícil que es llevar el evangelio a las colonias, a las naciones, unas más que otras, porque los seres humanos siempre les tiramos las puertas a los evangelistas, a todos esos misioneros que salen a evangelizar casa por casa. Siempre ha habido una resistencia, pero esa es una característica que el ser humano no le gustan. Y es ahora que vemos que esto aflora en Jonás. Y viene esta rebeldía. Y esta rebeldía lo hace ir en contra de él, de la misión que Dios le había dado. Y ahora que está en rebeldía, que va hacia Tarsis, se dice que Tarsis es donde ahora es España. Y en ese largo viaje vemos que aparece una tempestad. Y en esa tempestad vemos cómo Jonás dormía y los marineros van a levantarlo. Lo levantan y le dicen: levántate, ¿no estás viendo lo que está sucediendo? Hay una gran tempestad, nos vamos a hundir. Pero resulta ahí que echan suerte y ven que la situación cae sobre Jonás. Pero Jonás, muy campante, llega a la conclusión que tirándolo al mar, las cosas se iban a solucionar. O sea, para que usted lo entienda, el decirles a estos marineros que lo tiraran al mar, él estaba resolviéndolo con suicidarse. Y él sin duda dijo: bueno, ha venido esta situación y como quizás no existían las armas, no me puedo pegar un tiro para morirme ya, entonces que estos hombres me agarren y me tiren al mar y se acabó. Y yo no voy a cumplir la misión que Dios me ha encomendado. Y sin duda siempre con la justificante que él no se había matado, sino que los hombres lo habían tirado y por eso se murió, porque se iba a morir. Vea la mentalidad de Jonás. Pero leíamos ahí en este capítulo que estos hombres no quisieron tirarlo. Cuando vieron que la suerte había caído sobre Jonás y ven que la solución era que él mismo le dice: tírenme al mar, entonces ellos no quisieron tirarlo. Y leíamos acá que dice
que se fueron a intentar de nuevo a maniobrar el barco para poderlo sacar a flote. Pero dice la Biblia que el mar iba enfureciéndose cada vez más. Y como el mar se iba enfureciendo cada vez más, entonces eso hace, cuando ellos agotan todos los recursos, los marineros vieron que ya no se podía más. Sin duda, en ese proceso tiran los enseres, tiran la carga, tiran lo pesado. Después que Jonás les había dicho, si me tiran, pero estos marineros eran inteligentes, no querían cometer un suicidio, no querían meter un homicidio con Jonás, y por eso se resisten a tirarlo, porque ellos sabían que estaban haciendo un homicidio tirándolo. Y le van dando y dice, pero la situación iba empeorando, y se llega a la conclusión, después quizás de algún tiempo corto o prolongado, de que había que tirarlo. Vean, y tiran a Jonás al agua. Ahora, vemos cómo Jonás cae al agua feliz porque él no se había suicidado. Él no se había suicidado, sino que lo habían tirado. Pero Dios tenía un propósito. Había preparado una ballena, y esta ballena que había preparado para que lo agarrara, se lo tragara, no lo masticara y lo metiera en ese estómago. Y dicho y hecho, entra Jonás, porque en todo este proceso que estamos hablando, Jonás no se había arrepentido de su actitud. ¿Puede usted apreciar hasta dónde nos llega el ego? ¿Puede usted apreciar hasta dónde nos lleva la rebeldía? ¿Puede usted apreciar hasta dónde nos arrincona el orgullo? El orgullo lo arrincona al ser humano hasta llevarlo a la muerte. Pero como Dios tenía ese propósito, a la ballenita se lo traga y le dice, no vayas a masticarlo, sino que entra al estómago, y ahí dentro del estómago entonces empieza Jonás a arrepentirse. Empieza Jonás a reaccionar. Empieza Jonás a sentir lo difícil. Empieza Jonás en carne propia a sentir la dificultad. Primero analicemos esa área. Acá en este libro hay una oración de Jonás cuando estaba en el interior de la ballena, y nos da una breve descripción de lo que dice. Y dice que él se sentía como que estaba en el Seol. Oiga eso. O sea que Jonás pensó que estaba en el Seol. Solo póngase a pensar. Las ballenas nadan en profundas aguas. ¿Cómo ha de haber sido estar dentro de ese estómago, en eso ligoso probablemente? Primeramente, sin poder respirar. Quizás la ballena salía, usted sabe que salía a flote, agarraba un poquito de aire, entraba a profundas aguas, y ese era lo poco de aire que había dentro. Y eso poco Jonás lo estimaba.
cada respiración la hacía lenta, suave. Cada respiración la apreciaba, porque quizás en algún momento se acababa el aire. Póngase usted, cuando usted ha nadado en alguna piscina y se sumerge, ¿cuántos minutos puede aguantar sin aire? ¿Cuántos minutos puede aguantar sin aire? ¿Qué se siente? Se siente algo horrible cuando le cortan la respiración. Y eso fue lo que empezó a sentir Jonás. El aire era escaso. No era un gran lobby ahí. Haber estado arrinconado. Algunas de sus extremidades han de haber estado dormidas, porque no podía hacer ejercicio, no podía moverse. Estaba en una situación, pero en esa situación, vea cómo es el ser humano de duro. Es donde Jonás se arrepiente y se da cuenta y empieza a entrar en sí de que el culpable de esa situación era él. Y empieza a hacer nuevos votos con el Señor, que iba a hacer la misión que Dios le había enviado. Queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan esta tarde, este mismo ejemplo ha sido la misma situación que como humanidad hemos venido viviendo a través de los años, a través de los siglos y a través de los milenios que tiene la humanidad de existir. Este santo evangelio se nos ha venido predicando desde hace más de 2000 años. ¿Y cuáles han sido nuestras actitudes al evangelio? ¿Cuáles han sido nuestras actitudes al evangelio? Que las iglesias son para los bobos, que las iglesias son para los tontos, que las iglesias son para mantener pastores, que las iglesias son para la gente de la tercera categoría, que lo que importa en la vida, que lo importante en la vida es tener un buen carro, que lo importante en la vida es vivir en una buena colonia, que lo importante en la vida es tener una buena cuenta en el banco. Esas son las cosas que han tenido importancia a lo largo de estos años y estos milenios. Que lo importante en la vida son las cosas terrenales. Y el mundo nos ha influenciado tanto que dentro de la iglesia hemos caído en ese mismo vacío. En ese mismo vacío le hemos venido dando importancia a las cosas terrenales. Las cosas espirituales las hemos visto vulgarmente, como decimos aquí en nuestro país, con las patas. En nuestro país, como le decimos, se lo vuelvo a repetir, con las patas. ¿Cuántas veces apareciste en una lista para servirle a Dios y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios te llamó a servir y nunca quisiste? Te hiciste el billete de 1000. Pero el problema es que ahora sí quieres servirle al Señor. ¿Cuántas veces se te llamó para el maestrado? ¿Cuántas veces se te llamó para el diaconado? ¿Cuántas veces se te llamó para barrer, para hacer cosas sencillas? Que no era que Dios necesitaba de ti ni de nosotros, porque Dios
es soberano y Dios no necesita de los gusanos, porque a Dios lo alaban los ángeles, los querubines, y dice la palabra, la tierra, la naturaleza y todo lo que hay lo alaban. No necesita de ti, pero Dios en su infinita misericordia te dio esa oportunidad. ¿Y cuáles eran tus prioridades? Mi negocio, mis cosas. Las cosas terrenales han venido siendo lo principal en nuestra vida. Pero usted ve acá que cuando la persona es elegida por Dios, oye bien, cuando tú eres elegido por Dios, no existe una fórmula para que te puedas alejar de Dios. No existirá, no ha existido una fórmula para alejarte de Dios. Jamás podrás alejarte de Dios, jamás. Jonás lo intentó, alejarse de Dios y hacer caso omiso a la misión que Dios le había dado. Lo intentó y tú ves, uno se dice en la vida que uno debe de aprender de los libros, se aprende con viajar, solo que es caro, y también se aprende de la historia. Esta historia no es la historia de Caperucita Roja. Esta historia no es algo que no fue real, como muchos lo toman, que la Biblia tiene historias que no son reales. Y entonces te crees lo que dice Nat Geo y todas esas porquerías de canales que hablan, que son ateos, hablan en contra de la Biblia. Y te crees todo eso, que no, todas esas historias es para como no sé qué. No, Jonás existió y fue un profeta de Dios y le sucedió al pie de la letra esto que estás viendo acá. ¿Y por qué le sucedió? Porque quiso ser más inteligente que Dios, como nosotros hemos querido ser muchas veces más inteligentes de Dios, queriéndonos alejar. No, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo no sé, no esto y lo otro. Pero ves aquí, te voy a decir algo. Uno de los grandes problemas que hay cuando tú intentas alejarte de Dios y correrte de Dios, cuando tú eres elegido, tú sabes que eres elegido. Desde el momento que tú estás escuchando esta palabra de Dios, esto no es casualidad, es el Espíritu Santo que te ha puesto en tu corazón que estés escuchando este mensaje. Tú sabes que eres elegido, tú sabes que tienes una conciencia. Y mira lo que sucedió. La primera consecuencia cuando nos intentamos alejarnos de Dios es que nos llevamos de encuentro a otros. Te lo voy a volver a repetir si no lo has entendido. La primera consecuencia cuando te intentas alejar de Dios es que te llevas de encuentro a otros. Y aquí lo podemos ver. ¿Qué diablos, qué parentesco tenían estos marineros con Jonás? Eran tripulantes igual a él. Pero tú ves que aparece una tormenta,
que escapa a matarlos a todos, no solo a Jonás. Se iban a morir todos en el barco. Y la tempestad se acaba hasta que lo tiran al mar. Y aquí puedes ver tú que la primera consecuencia de intentar alejarte de Dios es que te lleva de encuentro hasta quien ni tú más imaginas. Te lleva de encuentro a tu esposa. Por andar mujeriando te lleva de encuentro a tu esposa. Ahora lastimosamente tu esposa tiene SIDA y es hermana. ¿Cómo has andado mujeriando? Ahora los dos están enfermos. Ahora te lleva de encuentro a tus hijos metidos en la violencia. Ahora tus hijos no quieren nada de Dios. Ahora tus hijos, como decimos acá en buen salvadoreño, se te paran al brinco. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no son los niñitos que les dabas órdenes. Ahora hasta te pueden golpear. Te llevas de encuentro no solo a tus hijos, te llevas de encuentro a tu familia, te llevas de encuentro a tu esposa, te llevas de encuentro a tu esposo, te llevas de encuentro a tus hijos, te llevas de encuentro a tus tíos, te llevas de encuentro a tu gente, te llevas de encuentro hasta los desconocidos, te llevas de encuentro. Porque aquí eran desconocidos. No dice que eran familia estos marineros de Jonás. Y por poco los mata Jonás. Y esa es una gran consecuencia de querer huir de Dios. Pero lo más triste de todo esto, que a pesar de todo esto, Jonás no estaba arrepentido. Como tú que me escuchas, estás viendo esta gran tormenta que está pasando. Esta es una tormenta tremenda lo que está sucediendo en el mundo. No es una, son varias. Qué bonito que con que ya se abriera todo el país, quitara la cuarentena y ya todo va a regresar a la normalidad. Ya no vamos a regresar a la normalidad. Estaba leyendo una encuesta que dice, que la publicaron hace 2 semanas, en este país solamente hay 690,000 empleos formales. Eso es todo. De ahí lo demás, hay 6 millones, pone, y solo hay 690,000 empleos formales en este país. Y se habla de que se van a perder no menos de 200,000 empleos, hasta 300,000 empleos formales. Sencillo, porque es algo lógico, porque muchas empresas ya no van a abrir. Estás viendo la tormenta económica. Estás viendo la tormenta de salud, que esto no es ningún juego. Y todavía estás al estilo Jonás, de brazos cruzados, dormidito, pero no dormido físicamente, sino que dormido espiritualmente, que no quieres arrepentirte, no quieres entender
que el culpable de esto no es el gobierno, que el culpable de esto no es la sociedad, que el culpable de esto no es Estados Unidos, que el culpable de esto no es China, que el culpable es el mismo ser humano por rebelde, por necio, por terco, por orgulloso. ¿Qué cuesta doblar la cerviz? El hijo pródigo no tenía necesidad de ir a probar la comida de los cerdos. No había necesidad. Yo una vez hice una prueba e intenté probar una de esas chibolitas de perro. Guácala, horrible. No hay necesidad de comer comida de cerdo. Simplemente cuando uno entiende que no puede alejarse de Dios, que no podemos huir de Dios, que no podemos ser más inteligentes que Dios, porque Dios siempre va a cumplir sus propósitos en ti, te guste o no te guste. Entonces lo más sencillo y lo más inteligente que puedes hacer esta tarde es quebrar tu corazón y dejar ese orgullo y ser sincero contigo mismo. Ser sincero con nosotros mismos. Y hacer lo que hizo Jonás. Valiente. No andarle echando la culpa a nadie de esto. Nadie es culpable de nada. El único culpable de todo esto somos los seres humanos. Nuestra dureza. ¿Cuántas veces le prometiste al Señor que le ibas a servir y no le serviste? Señor, cuando tenga mi primer trabajo, Señor, cuando tenga mi primer trabajo, te voy a dar el primer sueldo porque tengo años de no trabajar. Te dio Dios el trabajo, te dio un sueldo, te dio 2 años, 3 años. Ahora que estás desempleado, quiere volver a dar el primer sueldo. No. Aquí lo que necesitas hacer es arrepentirte. Entender que obraste mal. Que se nos subió la espuma a la cabeza. Que estábamos enarbolados. Que estábamos llenos de orgullo, llenos de soberbia. Parece que esto no es un mensaje alentador ni que te soba la espalda, pero este es el mejor mensaje porque no te puedo predicar que estás bien siendo un gran petulante y siendo un gran orgulloso. Necesito decirte la verdad, te guste o no te guste, te congregues aquí o no te congregues. Necesitas escuchar la verdad, no mía, de la palabra de Dios. Léelo detenidamente y vas a ver que Jonás se llevó de encuentro a los marineros por poco y los mata. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Lo que hizo Jonás en ese pez. Aquí estamos, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Yo he sido pecador, Señor, he sido rebelde. ¿Quién te mandó a poner iglesia? Nadie te mandó a poner ninguna iglesia. Es un acto de rebeldía. Es sencillo porque como no quieres tener ninguna autoridad, el ser humano se ha caracterizado por eso. Porque no quiere autoridad.
El ser humano por eso se caracteriza. No quiere que nadie sea autoridad de nadie. Entonces ellos lo que quieren es tener un volado de estos, ellos. Aunque sea con dos gentes ahí, pero con un volado de estos. Eso es orgullo. Yo admiro a muchos hermanos que un día se fueron de esta iglesia a poner iglesias y han regresado a esta iglesia. Eso es humildad. Eso es humildad. Entender que uno obra mal y regresa. Y entonces siempre usamos el siempre dicho: donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí está Dios. Y solo el gato y el otro ahí. Eso es rebeldía. Uno necesita sincerarse con uno mismo. En todas las áreas aflora nuestra rebeldía. Entonces, ¿qué debe de ser uno? Entender. ¿Qué debe de entender uno? Que hemos obrado mal y que necesitamos pedirle perdón a Dios. Y yo te voy a decir algo. Dios es tan especial que cuando Dios se da cuenta que no de diente a labio uno está arrepentido, que en el corazón le brota arrepentimiento a uno por lo mal que uno ha obrado, entonces el Señor le dice a las ballenas: sáquenlo del Seol, como decía Jonás, y que vaya a hacer mi voluntad. Y es hasta ese momento entonces en donde Dios cambia las cosas. Se acaban los seoles en tu vida y empiezas a notar una primavera económica en tu vida. Empiezas a ver una primavera en tu familia. Empiezas a ver toda la bendición de Dios para la vida de uno. Pero eso no viene hasta que uno se arrepiente. Porque levantar las manos y el llorar, eso no significa arrepentimiento. Eso se llama remordimiento. Un arrepentimiento, tú puedes pasar delante, te puedes arrodillar, pero cuando ahí se te aparece esa falda, le dices: no, yo ya cambié. Se te aparece esa botella de guaro y le dices, la tiras y mandas al diablo a esos amigos. Eso se llama arrepentimiento. Pero el remordimiento no, lloras, pero lloras porque andas bolo. Lloras por nostalgia, porque los bolos lloran de nostalgia. Se recuerdan de los hijos, de la mujer y lloran. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que te menciono. Ves que ahí en la empresa están robando y te dicen: mire, de estos $1,000 le tocan 100 a usted del robo. A mí no me metan en esto, papá. Eso se llama arrepentimiento. Entender
Pero seguir haciendo lo mismo, eso no se llama arrepentimiento. Necesitas, claro, el Señor en algunos, Dios nos va transformando progresivamente. Vas dejando el cigarro, vas dejando a los amigos. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú ya no puedes seguir con esos amigotes y siendo evangélico. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos influenciables. Somos influenciables. Y entonces somos tan influenciables que cuando nos reunimos ahí y todos están tomando y tu debilidad es esa área, entonces el diablo ocupa nuestras debilidades. Tú ya no puedes seguir whatsappeando con esa otra mujer teniendo tu esposa. Tú ya no puedes seguir en las mismas. Necesitamos entender y hacer lo que hizo Jonás, hacer lo que hizo el hijo pródigo, entrar. Ya tenemos esta buena tormenta. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Cada vez que Jonás no quería, la tormenta se iba poniendo más fuerte. ¿Quieres más? Te pregunto. Esa es una pregunta que tú te la tienes que contestar, porque si no entiendes este mensaje, la tormenta se va a ir poniendo de mal en peor para tu vida. Y vas a llegar a tocar fondo. Y te voy a decir algo. Dios no quiere que toque fondo. La misericordia de Dios es que nadie toque fondo, que nadie tenga que pasar tormentas. No había necesidad de pasar tormentas. Simplemente Jonás tenía que obedecer, punto. Le gustara o no le gustara. Pero como no quería autoridad, ¿verdad? Él quería ser. En esta vida nadie es libre. Nadie es libre en esta vida. Si tú piensas tener libertad, nadie es libre. Nadie. O sos esclavo del mundo o sos esclavo de Dios, punto. Pero queremos bañarnos con dotes de libertad y que a mí nadie me dice nada. Esa es una falsa percepción que el diablo le mete a uno en la cabeza para llevarlo al fracaso. Pero Dios es misericordioso. Dios es amoroso y aquí está esperando que tú vuelvas esta tarde. Y que entiendas con el amor de Dios. Dios te ama. Dios no quiere que sufras más. Dios quiere que los hombres entiendan. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a orar esta tarde. Bendito Dios que estás en los cielos. Tú que me estás escuchando esta tarde ahí donde tú estás. Todos aquellos que se van a reconciliar con el Señor o le van a aceptar por primera vez. Aquellos que han andado fuera y un día decidieron marcharse de la casa de Dios. Aquellos que la tormenta los está azotando en este momento. El mar está embravecido contra tu familia, contra tu vida. Qué importante esta tarde que el Espíritu Santo te está tocando ahí donde tú estás. Y qué importante esta tarde
que entendamos por las buenas. Jonás no quiso y tuvo que pasar varias tormentitas que lo llevaron a entender que no te puedes alejar de Dios. Aquellos que nos están sintonizando esta tarde, ahí donde tú estás, te voy a pedir que te pongas de rodillas donde tú estás. Aquellos que nos están sintonizando en otros países, te voy a poner que te pongas de rodilla, no delante de mí, sino delante del Señor. Y empieces esta tarde a pedirle perdón a Dios, a entender que nosotros mismos somos los culpables de esto, a entender que nuestra rebeldía nos ha llevado a estos niveles de tormentas. Dile ahí donde tú estás, empieza a orar y dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Un día me llamaron a servirte y no quise servirte. Perdóname, Señor, porque no hice lo que tú querías. Perdóname, Señor, me arrepiento, Señor. Nos arrepentimos esta tarde. Dile ahí tú que me estás escuchando: perdóname, Señor, perdóname. Ten misericordia de nosotros, los seres humanos, Señor. Perdónanos, Señor. Nadie es culpable de todas estas tormentas. Somos nosotros mismos las que las producimos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Dile ahí donde tú estás: perdóname, Señor, porque un día acepté y no perseveré. Un día, Señor, intenté caminar y no quise caminar. Perdóname, Señor, porque mi negocio fue más prioridad. Perdóname, Señor, porque mi familia fue más prioridad que ti, Señor. Perdóname, Señor. Tú sabes cuáles han sido tus errores, tus pecados. No hay necesidad que te lo repita. Dile ahí donde estás: perdóname, Señor. Ten misericordia como la tuviste con Jonás, Señor. No lo mataste en esa ballena, Señor. Le diste otra oportunidad para que hiciera tu misión y tu voluntad. Danos otra oportunidad, Señor. Danos otra oportunidad, Señor. Valientemente, aquellos que nos sintonizan en este momento, ahí donde usted está, póngase de rodillas y pídale perdón al Señor. Dígale cuánto le hemos fallado. Cuánto, Señor, te hemos fallado. Hemos sido orgullosos, Señor, hasta el copete, Señor. Hemos sido vanagloriosos hasta decir ya no, Señor. Hemos sido soberbios hasta por los poros, Señor. Pero esta tarde, perdónanos, Señor. Tú eres un Dios de paz, un Dios de reconcilio, un Dios de restauración, un Dios de segundas oportunidades. Valientemente, ahí donde tú estás, le pides perdón al Señor. Alguien más, ahí donde usted está, se arrodilla delante del Señor. Valientemente, alguien más, ahí donde usted está, se arrodilla delante del Señor y le pide perdón. Sácanos, Señor, como humanidad de esta situación, de esta tormenta. Ya no queremos tormentas más fuertes, Señor. Queremos entender con estas. Estas son suficientes, Señor, para entender, Señor, lo mal que hemos obrado como iglesias, como seres humanos, como hombres, Señor, como sociedad, como países. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres misericordioso con nuestra vida. Gracias. Amén. Aquellos que se han reconciliado, les invito esta tarde a que puedan enviar
ahí un comentario que ustedes lo han hecho para que no se quede en el anonimato, que sea público su reconcilio, que a sus amigos vean que usted hoy, esta tarde, ha dado un giro a su vida. Escríbanos ahí y diga: yo me reconcilié, yo me reconcilio, necesito oración. Y nuestros hermanos estarán orando por su situación. Gracias, Dios les bendiga.